Jornada. Bueno, vamos a presentarlo a él porque está con nosotros el doctor Pablo Lódolo, que ha venido. ¿Cómo está, doctor? Y se va acá seguramente a operar porque él siempre tiene actividad intensa. ¿Cómo anda, doctor? Bien, ¿cómo estás? Bien. Es una jornada de detección del glaucoma, ¿no? Exactamente, todos los años en esta época y en marco de lo que es una campaña a nivel nacional que organiza el Consejo Argentino de Oftalmología, en este caso la Asociación Entrerriana de Oftalmología, adheriéndose a esa campaña, bueno, realizamos esta jornada de detección de esta enfermedad que como toda enfermedad asintomática es muy traicionera. Es decir, esta enfermedad que es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que la gente cree. Siempre decimos que tiene casi la misma prevalencia, la misma cantidad de personas con presión en los ojos que personas con diabetes. Uno seguramente conoce mucho más personas con diabetes que personas con glaucoma. Y en la población en general y casi a la misma edad se repite estas enfermedades que lo que comparten como características similares es que ninguno de los dos produce síntomas. Con respecto al glaucoma, bueno, como todas las campañas de este tipo que organizamos en nuestros consultorios, siempre es un placer para nosotros poder, en forma totalmente gratuita, realizar este examen, que a través de un examen muy sencillo, muy rápido, que no produce ninguna alteración a nivel visual, no dilata la pupila, no produce encalentamiento, el paciente puede irse a operar, detectamos y podemos prevenir la segunda causa de ceguera prevenible en el mundo. ¿Cómo es el examen? El examen consiste por una gotita de un anestésico tópico que, como te digo, no dilata la pupila, no borra la visión, y mediante un cono, se llama tonometría por aplanación, ¿sí? Es un aparatito que toca la córnea y de acuerdo a la resistencia que le genera la córnea a ese cono, se mide en milímetros de mercurio la cantidad de presión que hay dentro del ojo, la presión intraocular. La presión está dada por una cantidad de líquido que tiene el ojo por dentro, y ese líquido normalmente es alrededor de hasta 19, 20 o 21. ¿Sí? Decimos alrededor porque lo que hace cuando el líquido aumenta dentro del ojo, es como inflar más una pelota con más aire que tendría que tener, daña el cable que lleva el ojo, que lleva la información del ojo al cerebro, que es el nervio óptico. Es decir, cuando la presión está aumentada de forma muy crónica, muy lenta, pero progresiva y de forma sintomática, va produciendo una disminución y fundamentalmente de lo que uno ve alrededor de lo que mira. Entonces, inclusive no produce una disminución de visión en el centro. Entonces, personas que con un glaucoma, decimos casi terminal, un glaucoma en un estadio muy avanzado, siguen viendo al centro el máximo de visión, pero no tienen campo visual, de esa visión en caños de escopeta. Y siempre remarcamos que esto, que produce una disminución durante años, es irreversible, es decir, el daño que se produce no se puede revertir. ¿Quiénes deberían hacerse el control el próximo viernes? El próximo viernes, toda persona mayor de 40 años, sí o sí, toda persona que tenga inclusive menos de 40 años y que tenga algún tipo de antecedentes o ¿antecedentes familiares? Exactamente, no toda persona... ¿Puede no ser diabético? No, puede o no ser, tiene alguna prevalencia mayor en aquella persona que tiene diabetes, pero no hay una relación directa, es decir, no tiene por qué ser, inclusive no hipertenso arterial, siempre se confunde y no tienen relación, no tienen inclusive en la regulación la presión arterial con el glaucoma, con la presión ocular elevada, porque inclusive la presión ocular elevada no está influenciada por factores emocionales, por factores climáticos, no aumenta con el frío, no aumenta al estar nervioso, ¿sí? Pero sí sabemos que aquellas personas que han tenido glaucoma tienen más chance de tener hijos con glaucoma, ¿sí? Entonces, siempre aquellas personas que han tenido antecedentes, ya sean hermanos o padres de glaucoma, necesitan hacerse este control. Y siempre decimos, y a todo lo que se tenga la inquietud, ¿sí? Es importantísimo. Siempre se hace a fin de año, ¿no? No, siempre se hace a principio de año la campaña de glaucoma, detección de la medición de la presión intraocular, y a fin de año la campaña de detección de retinopatía diabética. Ah, la retinopatía. Sí. Doctor, ¿hay que sacar turno o ir directamente? Nosotros, nuestro centro, para hacerlo en forma más ordenada, igual que en la campaña de diabetes, siempre pedimos que llamen, que se le dan un turno. Es un examen que es mucho más rápido que el examen de fondo de ojo para detectar la retinopatía diabética. Es un examen que es más rápido, más práctico, que en este caso no es como lo otro que no tiene que ir manejando. Acá puede ir manejando, se puede volver a trabajar porque no produce ninguna alteración en la visión. Es decir que, y es realmente... bueno, es una lástima que no hayamos podido concretar
este convenio con la municipalidad para hacer el examen para la aptitud visual, para el carnet de conducir. ¿Eso ya no se va a hacer? Lamentablemente no. ¿Y quién hace los controles? Los controles lo hacen médicos que no son oftalmólogos ahí en la dirección de tránsito, y no se realiza lamentablemente el control de presión ocular. Siempre decimos y lo enfatizamos, y cuando estuvimos reunidos con el intendente Barisco, con quien inclusive lo paradójico que es con él mismo donde firmamos el anterior convenio, que duró casi 10 años, se detectaron más de 600 pacientes que no tenían diagnóstico de glaucoma. Es decir, 600 pacientes que iban derecho o tenían muchas posibilidades de producir de llegar a la ceguera, y que gracias a ese control se lo evitó. Perdón, pero ¿qué es lo más importante físicamente de una persona para poder estar habilitado para manejar? ¿Que vea bien? Entiendo. Más allá es decir, más allá de la coordinación, más allá del raciocinio, más allá de estar ubicado temporoespacialmente, el 80% de la información que llega al cerebro entra por los ojos. Y uno de los factores, aparte de esto, no es algo que se nos ocurra a nosotros, inclusive en la carpeta que le dejamos al señor intendente y a las personas que trabajan con él, le dimos un trabajo donde se reunieron, un council, que se reunieron para determinar cuáles eran las mejores maneras, la mejor manera y las formas de hacer esto a nivel mundial. Se hizo en Brasil en el año 2008 y tiene varias conclusiones, pero las conclusiones más importantes fueron dos, ¿sí? Que la medición la medición de la agudeza visual puede ser realizada por técnicos, pero tiene que ser analizados los resultados por un médico especialista, ¿sí? Y la detección y el control de la presión intraocular es fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que se le mide la visión al frente y tiene un glaucoma terminal, como dijimos recién, hasta sin anteojos puede tener el 100% de visión, pero no ve a los costados. Esa persona es, inclusive, dentro de lo que es el marco legal, una persona puede ser caratulada como ciega cuando tiene menos del 10% del campo visual. Es decir, una persona que mira al frente y que ve el 100% de visión, inclusive sin anteojos, que tiene menos del 10% del campo visual, es legalmente ciego, y esa persona no puede manejar. Puede ser causante de accidentes. Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Ahora Virginia se tiene que ir a hacer la renovación del carnet, así que vamos a ver cómo le va con el tema ese, a ver cómo la examina, nos va a contar la experiencia y quién la examina. Doctor, pero quiero volver al tema del viernes. ¿Es el viernes entonces? Es el viernes, el viernes que llame, es decir, están todos los médicos asociados a que son socios de la Asociación Enterriana de Oftalmología, se hace en toda la provincia, así que tienen que llamar, es totalmente gratuito para aquellas personas con obra social y sin obra social, es decir, aquellas personas que tienen obra social inclusive, no hay que llevar ni orden, ni pagar una consulta, ni el bono, nada. Y pedir turno en lo posible. Y yo siempre considero que es más práctico, se hace de forma más ágil, llamando y solicitando un turno. Nosotros lo hacemos todo el viernes, muchos años. Como son muchos los pacientes que llaman, muchas veces completamos esto los días sábado a la mañana, pero en principio es el viernes y bueno, invitar a todos los pacientes que concurran, que realmente es algo que con un examen muy simple podemos detectar una enfermedad que, como te digo, siendo asintomática es lo más peligroso que tiene. Puede ser muy útil. Los vamos a acompañar como siempre, doctor, y después mostramos las imágenes la semana que viene.